Conexión Divina, un tiempo especial para la meditación de la palabra de Dios. Una conexión divina para toda la familia mundial del Ministerio Misión Divina de Brownsville, Texas, USA. Estudios de discipulado radical para los amantes de la palabra con deseos de ser fieles soldados de Jesucristo. Palabra disertada por el pastor apóstol del avivamiento, el doctor Genovevo Izaguirre, con más de 40 años en el ministerio recorriendo el mundo terráqueo. Con la unción especial del Señor Jesús de avivamiento de los últimos días para la preparación de la iglesia del Señor de estar preparada para su venida. Gloria a Dios. Amén. Me gozo de una manera muy especial, hermanos, estar con ustedes una vez más. Gloria al Señor. Gracias por sus oraciones para su servidor. Gloria al Señor. Y estoy muy contento, ¿no?, de estar en internet. Ahora, voy a solamente a disertar la palabra como una hora, ¿no? Aquí tengo mi reloj, mire. Lo marco una hora. Bueno, si me paso un poquito, pues gloria a Dios, se gozan los que tienen hambre de Dios, ¿verdad? Los que no, pues luego cortan. Pero la temática que traigo en esta noche es demasiada importante, en realidad. Es muy profunda, muy poderosa, sobre todo para los últimos tiempos en que estamos viviendo. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Gloria al Señor. Pónganme, manden mensaje, lo que sea, y como les puse en internet hace un ratito, manden, por favor, conéctense con todos sus contactos para que escuchen lo que se va a enseñar, lo que vamos a hablar. Dicen amén todavía. Gloria al Señor. Estoy muy alegre y muy contento, ¿no? De compartir lo que voy a compartir, ¿no? Es muy serio. Hay puntos bastante difíciles de entender, y voy a estar dando noticias de última hora muy fuertes, tremendas, que algunas de esas noticias nos van a dejar con los pelos de punta, ¿no? Gloria al Señor. Porque miren, mi interés es enseñar a un pueblo que esté preparado para la venida del Señor. Porque podemos enseñar todo lo que podamos. Hablo por los ministros de todo el mundo. Podemos enseñar todo lo que queramos, todo lo que podamos, animándoles y animándoles y animándoles y animándoles. Y saben una cosa, hermano, la mayoría del pueblo de Dios nomás están animados, pero no están bien afirmados en lo que es la palabra del Señor, por lo que el Señor murió. Muy importante, ¿no? Ahora, el Señor me movió, amén, a compartir esta palabra. Gloria al Señor, que realmente tengo más de 15 días o más de estar bosquejeando y de estar preparando, ¿no? Preparando esta enseñanza, gloria al Señor, para todos los hambrientos del Espíritu Santo. Y sobre todo con lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Gloria al Señor. Claro que algunos dicen, no, pues a mí me vale. Otros dicen, no, hay que tener cuidado. Otras personas dicen, pues sí y no. Y otras personas dicen, son mentiras. Y hay otras personas que dicen, pues por si las moscas, ¿no? Se preparan y se cuidan. Yo también soy uno de esos, ¿no? No tampoco estoy tan radical, así que me vale todo, ¿no? Porque tenemos que escuchar la voz de Dios, sobre todo. Ahora, la enseñanza de esta noche le he titulado, y es una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Repítalo. ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Anoche en la iglesia terminé la enseñanza de lo que es el proceso de iluminación, y aprendimos bastante y nos gustamos bastante, y sentí una unción como nunca casi. Y esta enseñanza, gloria al Señor, me voy a gozar tremendo, ¿no? Enseñándoles. ¿Listos? ¿Preparados?
¿por qué debemos estudiar las profecías? Es una pregunta muy importante, ¿sí? Y el texto que el Señor me dio, para los que están escribiendo, pues ya les he dicho que si les interesa que les mande un bosquejo de estudio, yo se los mando, pero nadie me contacta, ni modo, yo lo doy así. Amén. Otros sí se gozan por todas partes del mundo. Pero bueno, el texto que el Señor me dio, gloria al Señor, amén, se encuentra en el libro que asusta casi a todos, ¿no? El libro de Revelación, que realmente el nombre de ese libro es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿ok? Y quiero decirles, hermanos, que yo repito muchas las cosas porque, bueno, son importantes, quiero que se queden esos detalles, ¿no? Que no nomás nos pasen por alto. Amén. Ahora escuche bien. La palabra del Señor nos dice en Revelación, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y hay varias palabras claves muy importantes que tenemos que poner todo el enfoque de eso para poder aprender lo que debe ser. Entonces, en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto. ¿Ok? Fíjese bien. Presto. O sea, ya van rápido, pronto. Amén. Y el versículo 2 dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas estas las cosas que ha visto, hablando de Juan. ¿Ok? El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, mucha atención, los que oyen las palabras de esta profecía. Pero luego dice, y la guardan. ¿Sí? Y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque el Señor dice, hay que guardarlas, hay que atesorarlas. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía mi abuelita, ¿por qué? Amén. Hay que atesorarlas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, sí, las oyen, las leen, las oyen, sí, y las guardan. Entonces, la mayoría de la gente, entre comillas, que se dicen ser cristianos, sí la leen y la oyen, pues pocas veces, porque ya hace falta la iglesia más que nunca, donde se predica la palabra, y aparte, gloria al Señor, la guardan. O sea, la guardan, la protegen, la estudian, la escudriñan, la viven. ¿Y por qué? Porque el tiempo está, dice el texto, cerca. Ahora, mucha atención a esto, ¿eh? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿qué frases te recuerdan a ti en este momento que hayan sido importantes para ti, hayan sido importantes para tu vida, amén, o para la vida de cada uno de nosotros, o de un pueblo en general, o de una nación? Hay frases, frases muy importantes. Benito Juárez dijo unas frases, se las saben de memoria. Miguel Hidalgo, George Washington, ¿verdad? Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, etc. Martin Luther King. Dijeron frases, dijeron palabras que se quedaron, que la gente se las sabe de memoria a veces. Amén. Y esto es bien importante. Te estoy hablando de la importancia de poder tomarse con seriedad esto. Mira. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar las profecías? Amén. ¿Y sabes por qué? Porque hay los peligros que ahorita estamos enfrentando como cristianos, ¿sí? Nos mueven, nos animan, nos apresionan a que conozcamos las profecías. ¿Sí? O sea, no tienes que ser profeta para poder estudiar la profecía. No tienes que ser profeta para poder salir a evangelizar por todas partes y hablar de la profecía, de la palabra. No tienes que ser profeta para ser, tú sabes, el gran hombre de Dios o mujer de Dios. No tienes que ser profeta para saber las profecías. Las profecías fueron escritas para todos nosotros.
¿Y por qué por qué están tan importantes? ¿Por qué la gente casi ni le pone atención? Y estoy hablando más que todo con el pueblo cristiano, con el pueblo de Misión Divina, hombre. Escúcheme bien, escúcheme bien. Le voy a dar nomás unas cuantas noticias para que se ponga listo. Para que no solamente esté viendo tonteras en la televisión. Mucha atención. Amén. Gloria al Señor. Mire, hay una estadística que muestra que los miembros de LGTB, el movimiento gay, alcanzó el mayor número de participaciones en la televisión, papá. Y luego también, fíjate bien, otra noticia. YouTube removió a varios doctores de su canal de YouTube porque estaban haciendo declaraciones anti-gays, diciendo que esos doctores estaban utilizando lenguaje de odio. Amén. Fíjese bien. Muy listo, atención. Amén. El pueblo de Dios debe de estar despierto. Si los mundanos, paganos, andan envueltos en su loquera mundana y en su modo de vida sucia, lo que usted quiera, ni modo, eso allá ellos. Pero nosotros como pueblo de Dios, yo como siervo de Jehová, tengo que hablarle a usted esto para que entienda, para que abra los ojos, para que esté listo, para que se prepare. Gloria al Señor, amén. Para que no nada más piense que pues las cosas van a pasar y gloria a Dios y amén y aleluya. Y conozco a mucha gente de Dios que dice, pues ya está escrito, hombre, se va a cumplir que eso. Pues ya se sabe que está escrito, pero estás preparado, Señor. Estás preparado, te vas a ir al infierno. Fíjate otra noticia poderosa. Hay estudios que están haciendo los científicos que declaran que demasiado tiempo de televisión está dañando los cerebros de los infantiles, los cerebros de los niños, papá. Fíjate bien, más del 60% de pastores están dejando de predicar contra el pecado porque están declarando que se están quedando sin gente en las congregaciones, papá. Wow, ¿verdad? Fíjate bien, solamente el 25% de cristianos viven en hogares realmente espirituales, papá. ¿Y qué nos dice eso? Pues no nomás porque se dice ser cristiano, no nomás porque van a la iglesia, los de esa casa, y van a su iglesia, quiere decir que ya, wow, no. Si el 65% de los pastores, amén, el 25%, perdón, de los cristianos viven en casas, en hogares, con familia, realmente que ni son espirituales. Ahora, fíjate bien, el 65% de los pastores protestantes, o sea, evangélicos como nosotros, están declarando que la escuela está dañando el desarrollo espiritual de nuestros hijos, papá. Wow. ¿Y qué sucede con el pueblo de Dios? Pues los podemos llevar a la playa, a los juegos, a todas partes. Pero cuando se trata de la iglesia, tengo algo que hacer. No, mamá, no, papá. No dejes que te engañe Satanás. Ponte listo, papá. Tú eres más sabia que eso. Tú eres más sabio que eso. Amén. Escúchame bien. Otra noticia. 200. Eso está peligroso. Eso sí es una señal terrible. Amén. 200,000 gays marcharon en desfile por las calles de Tel Aviv, la que era capital de Israel. 200,000 gays marcharon por las calles. ¿Qué quiere decir eso? Acordémonos de los tiempos de Sodoma y Gomorra. El Señor va a soportar hasta cierto punto y va a tronar con todo. Entendamos eso, mis hermanos. Dicen amén o no amén. Escúcheme bien. Y no soy un hombre de Dios, no soy un apóstol, no soy un pastor, no soy un hermano genovevo que nomás predica puro odio y puro juicio. No, espérame. Lo estoy tratando de preparar. Y si no se quiere preparar, es cosa suya. Apague de una vez el celular y es todo. Vaya a ver allá la India María o lo que usted quiera, Batman.
Amén. Tremendo lo que está sucediendo. Fíjense bien. El Boko Haram son unos guerrilleros de África. Acaban de matar ayer antier varios misioneros blancos. Y yo pregunto, ¿dónde está la protesta de los morenos? ¿Dónde está la protesta de nosotros los cristianos? Que ni le ponemos atención a eso. Y a veces hasta el pueblo de Dios, hasta como pueblo de Dios, se está envolviendo en hacer protestas y cuánto. Calmado, ¿qué tienes? No, primero Dios. Amén. Escucha esta noticia poderosa, gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Nomás se ven puras fotitos así, no veo los nombres, pero veo a Isaac, a Dab, a Claudia, creo, a Juan, a todos, pero yo porque se ven chiquititos, no veo bien. Ya tengo 200 años, amén. En una ciudad de China, se llama Handan. En Handan, China, ya empezaron a usar los primeros robots policías. Y aquí en Estados Unidos están tratando de deshacerse de los policías y dejar las calles sin seguridad. ¿Dónde está la cabeza de esos idiotas congresistas? Y hasta aquí los de Brownsville también. Ya están permitiendo todo también, los comisionados de Brownsville. Escúchame bien. La Iglesia Católica de Irlanda acaba de declarar en un reporte que los sacerdotes de la Iglesia Católica de Irlanda abusaron de más de 150,000 niños. A ver, ¿y quién protestó de eso? ¿Quién habló de eso? ¿Por qué no les pasa nada? Amén. Ahora, ya voy a terminar, pero con esta noticia lo voy a espantar. ¿Listo? ¿Listo? Y no quiero que nadie me diga, el pastor Genovevo está diciendo esto. No, te estoy dando una noticia que acabo de ver. Ahí va, ¿listo? El primer ministro de salud de Israel, Jacob Litzman, cree y declaró en televisión que el Mesías vendrá antes de la Pascua del año que entra, que empieza en abril 8 del año que entra. Él dice que si no es Jesucristo, el hombre de pecado, o sea, el anticristo, vamos a decir, aparecerá antes de la Pascua del año que entra. Agárrense, papá. ¿Qué estoy diciendo? Yo no estoy diciendo nada. Yo nomás estoy dando una noticia de lo que está hablando, y hay fotografías y cuánto del hombre ese retratado con Netanyahu y los líderes de Israel. En televisión declaró eso. Padre Santo. A mí me dejó con los pelos de punta, yo no sé usted. Amén. Ahora, regresando a la enseñanza, ¿sí? Porque esas son noticias estadísticas proféticas para acomodarnos y entender las cosas. Dice amén todavía. Escúcheme bien. El libro que hemos leído al principio, el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, que hemos leído al principio para el estudio, este libro, primero que todo hay que entender que revela, es la revelación del Señor Jesucristo. No es la revelación de los últimos eventos. Hay que entender eso. También, antes de que Juan describa los eventos futuros que vienen, primero describe al Señor Jesús, recomendándonos quién es Él, o sea, quién es Jesús, y qué ha hecho Jesús por nosotros. De acuerdo a lo escrito por el profeta, Jesús es el testigo fiel. En otras palabras, el profeta. Jesús es el primogénito de los muertos. En otras palabras, el sumo sacerdote de todos. Jesús. Avivamiento llegó para quedarse aquí. Avivamiento llegó. Las multitudes se rinden a Cristo. Por todas las calles se escucha el clamor. Cientos de miles confiesan su nombre. Rinden su vida ante nuestro Dios. Tu gloria fluye en el trono. Trae tu vida y sanidad. Sobre los hijos que invocan su nombre, la gloria en sus vidas manifestará.